Estamos de regreso y avanzamos en este tercer y último día del Smart Health Latam Summit con nuestra siguiente conferencia titulada Mejorar o mantener la salud de las personas, aseguradores y prestadores de servicios de salud, reimaginando su papel desde lo digital, para lo cual se nos une Santiago Tovar. Él es experto en tecnología y Chief Information Officer Global de Keralty, que es uno de los grupos empresariales más importantes del sector salud colombiano. Así que a Santiago le damos una cordial bienvenida y adelante. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días a todos. Como dice Beatriz, pues bueno, soy Santiago Tovar, Global Chief Information Officer de Keralty, y mi carrera profesional ha estado ligada siempre a lo que han sido los sistemas de información y dentro del mundo de la salud. Para mí hoy es un honor poder estar en este foro con todos vosotros y dentro del ámbito de la salud y dentro del mundo de Latinoamérica. Querría empezar agradeciendo a lo que es la organización, ¿vale? la oportunidad que me ha dado de poder contar la experiencia desde el punto de vista de Keralty que hemos vivido en este tiempo de pandemia y cómo vemos la evolución a futuro en el ámbito de la salud digital. También me gustaría empezar, empezar felicitando a la organización con el ejemplo de transformación digital que ha llevado a cabo mediante este evento. Es todo un ejemplo, en mi opinión, de la utilización de las nuevas tecnologías, la utilización de las nuevas herramientas que se han puesto y que tenemos a disposición para poder mejorar nuestros negocios, y un ejemplo evidente es el cómo lo ha hecho y en el que tiene reunidos, congregados aquí a más de 1000 personas en día a día estos 3 días, donde ha permitido mostrar y facilitar una experiencia de usuario que realmente es digna de seguimiento para poder llevarlo a nuestro mercado de salud. Por ello, mi felicitación. Voy a empezar compartiendo con todos vosotros qué es Keralty y qué hacemos. Keralty es una organización que cuida de millones de personas en todo el mundo con un modelo de cuidado de salud integral. Podéis ver que en la diapositiva que atendemos a más de 5 millones de usuarios y en el que tenemos casi 20.000 empleados propios, más una red de médicos adscritas de más de 13.000 médicos. Veis en los países que nos encontramos, si bien es cierto, Colombia para nosotros es un punto clave y donde voy a pivotar hoy más mi experiencia y charla que hemos vivido. Podemos ver aquí lo que sustenta para nosotros el modelo de cuidado de salud integrado, ¿no? Nosotros lo dividimos en 3 grandes ejes. Estos 3 grandes ejes que nos soportan ese modelo integral de salud vienen soportados desde una red comunitaria, desde lo que es las necesidades de atención social y lo que es, por supuesto, una atención sanitaria. Esto lo que nos permite es cuidar de nuestros pacientes, de nuestros asegurados, desde lo que es el inicio de su vida hasta la finalización de la misma. De un modo como integral, donde ponemos a disposición y en pro del cuidado de este paciente usuario todos los mecanismos que están alrededor. Voy a compartir con vosotros ahora la experiencia que hemos vivido durante estos 6 meses de pandemia, cómo ha ido evolucionando lo que ha sido nuestra transformación digital para poder acompañar y ayudar a ese paciente asegurado bajo nuestros valores, que son los que comparto en esta diapositiva. Para ello, inicialmente, sin saber, igual que el resto de negocios, pero en este caso en salud, qué iba a ser, qué venía, identificamos 3 líneas de trabajo. Teníamos que llevar a profesionales, sanitarios y no sanitarios, a su casa.
teníamos que ofrecer una serie de herramientas que permitiesen que la gente desde su casa pudiese trabajar de un modo colaborativo. Hasta aquí, lo común y lo estándar, fácil de llevar a implementar sin quitarle una presión que había en tiempo. Y la tercera línea, donde sí voy a hacer más foco, es la parte de salud. Ahí nos encontrábamos en que teníamos, y lo hemos visto en las sesiones anteriores, en las 2 sesiones anteriores, tanto con el tema de teleconsulta como con el tema de telemonitorización, y en los días de ayer y antesayer, en cómo todo esto nos ha acelerado el uso de distintos consultas virtuales, canales, autogestión, la telemonitorización. O sea, veíamos, ¿vale?, que íbamos a tener que implementar lo que era y hacíamos desde un modo presencial a un modo remoto y digital con nuestros usuarios. Si bien es cierto que veníamos realizando este tipo de actividades anteriormente para cuidar a nuestros usuarios y teníamos nuestro propio roadmap de transformación digital. Para ello, pues inicialmente nos abrimos, como muestro aquí, 8 líneas de trabajo en el que pues bueno, fue nuestro primer portafolio, los primeros proyectos que quisimos implementar de cara a poder facilitar la atención y el cuidado de ese asegurado y de ese paciente que teníamos en casa y en el que no podía salir y en el que teníamos que intentar facilitarle la vida sin que fuese a los centros físicamente. Voy pasando a nivel de ejemplo, ¿vale?, de cosas que hicimos. Implementamos un autotriage del COVID para lo que era la medicina prepagada, en el que lo que nos permitía era una autoevaluación a través de una herramienta que lo que hacía era un triage, pero automático, o sea, autónomo por parte del asegurado, del paciente, en el que le permitía tener pues una orientación en salud o una cita priorizada, o bien lo derivaría a una cita presencial. Factor y denominador común que encontramos aquí y que vamos a arrastrar en cada uno de los ejemplos que vamos a ver. El tiempo. Tenía que ser de una manera rápida, eficiente y que funcionase bien, ¿vale? En 11 días pudimos ponerla en marcha. 13 días empleamos para lo que era la EPS Sanitas en Colombia en poder implementar este mismo autotriage. Con una aceptación por parte del asegurado y del paciente muy buena. Estuvimos, y esto es denominador común, todo el tiempo monitorizando lo que era la satisfacción y la utilización de ese paciente, de las distintas herramientas que teníamos y el aporte que le dábamos en el cuidado de la salud. Igualmente, este autotriage de COVID lo tuvimos que llevar a los distintos canales que teníamos. Igual que estaba el WhatsApp, lo teníamos a través del portal de usuarios para uno para otro. Llegamos aquí a la famosa, y digo famosa, ¿vale?, consulta virtual que esta pandemia nos ha traído. Yo tuve las primeras experiencias de telemedicina allá por el año 2002, cuando estábamos implementándolas en un servicio de salud en España, y en el que aquello pues tenía una actividad, tenía una demanda, pero no tuvo o sea, se ha seguido arrastrando y se sigue arrastrando hasta hoy, el 2020, donde nos encontramos. Pero lo que sí era una realidad en el que no tenía el enganche que todos pensábamos año tras año que iba a ser el año en el que se produjera una revolución mediante la telemedicina y las consultas virtuales. La tecnología lo permitía entre especialistas, entre paciente y profesional sanitario, en distintas modalidades, pero ha sido en este momento cuando, aunque nosotros la teníamos puesta en marcha, en 5 semanas tuvimos que desplegarla, mejorarla para toda la comunidad de profesionales sanitarios y de pacientes asegurados. Y además con la condición de que la poníamos no solamente en Colombia, sino en el resto de países que habéis visto que estamos, 7 países. Y teníamos el hándicap también de que había muchos
profesionales sanitarios médicos que tenían que estar en su casa, con lo cual nos lo complicaba todavía más. Y a esto, y lo hemos visto anteriormente, tenemos que darle la cobertura y la tranquilidad de materia de seguridad informática, en ciberseguridad, que nos permitiese que todo eso fuese seguro. Y la experiencia del paciente fuese adecuada y la experiencia del profesional sanitario también fuese adecuada. Pues bien, esto nos permitió implementarlo, pues darle crear un nuevo modelo de consulta, ¿vale? En Keralty, pero que nos ayudó a mejorar el clima laboral entre nuestros profesionales sanitarios. Porque si el paciente tenía tenía miedo, el médico también tenía miedo de tener el contacto, de ser infectado. Veíamos en otros países, en Europa, pues el pico que estaba teniendo cuando aquí en Latinoamérica estábamos empezando. ¿Vale? Nos permitió llevar y complementar lo que era ese modelo de consulta electrónica y esa consulta sin papel. Ese papel que quitábamos de una vez por todas, ¿vale? Y que siempre y una y otra vez se repetía. Muy bien, implementamos otra serie de cosas alrededor y además, con uno de los principios que tiene la salud, equidad para todos y cada uno de nuestros asegurados y de nuestros pacientes. Y además nos permitió tener una base sólida de modelo que, como voy a compartir con vosotros ahora, vais a ir viendo que la tuvimos que ir mejorando. ¿Vale? Lógicamente, y lo veíamos anteriormente, que lo comentaban otros speakers, donde estaban hablando de la experiencia del paciente y de la experiencia del profesional sanitario. Tiene que ser desde que pide una cita hasta que si lo necesita, tiene que ir una derivada a un médico especialista o lo que pueda ser un retiro de prescripción en la farmacia o en su propia casa, porque también lo hemos implementado para que te lo puedan llevar a casa, ¿no? Entonces, pues las citas, los pagos, los vales, las actualizaciones, en el que el proceso fuese completo de extremo a extremo, tanto para la parte de Colsanitas como la parte de EPS. Veis un portal, veis una app aquí, en donde la experiencia tiene que ser completa de ese journey del paciente. En donde, desde lo que es la confirmación de la cita, ¿vale? En donde cambia el modelo, teníamos canales de cita, lógicamente, para pedir una cita, un agendamiento, modificarla, cambiarla, pero aquí lo que vemos es en el que te llega y tú pides una cita, un tipo de cita nueva, la virtual, ¿vale? Donde tengo que hacer un pago. Entonces se implementa una herramienta que denominamos auto-checking, en el que minutos previos a mi consulta compruebo que todo está correctamente a nivel de PIN, a nivel de copago, etc., etc., para que, si no es así, lo pueda hacer de una manera guiada y facilitado el proceso al asegurado o al paciente. Donde además le ponemos una sala de espera, donde le decimos cuántas personas están esperando y además incluso por su patología, como conocemos, le podemos dar recomendaciones en salud mientras está esperando. Como veis esto, pues se implementó en 20 días y cada una de las cosas que veis las implementamos de una manera rápida porque no podía ser de otra manera. Este es un gráfico muy ilustrativo que muestra cómo la consulta virtual, y donde pasábamos de 1000 consultas virtuales al mes a nivel de grupo, hemos pasado a hacer más de 300.000 consultas virtuales por mes y llevamos un acumulado de más de 1,5 millones de consultas en este tiempo. Una revolución total y absoluta que nos lo ha dado la pandemia. ¿Quién es esa? Este nuevo ejecutivo de la empresa, que es el experto en transformación digital y que aprovecho para presentaros, y en el que es común a todos los sectores, pero en el mundo de salud nos ha generado una verdadera revolución para poder implementar en meses lo que hubiéramos tardado en implementar años. ¿Cuántos meses? Evidente que ha sido en pocos meses, 2 o 3 meses estaba prácticamente todo implementado, pero que hubiéramos tardado años, y nadie sabe cuántos años son los que hubiéramos tardado en que esta transformación digital se hubiera implementado de una manera efectiva como está hoy en día en el modelo de salud digital que hoy nos ocupa.
Tuvimos también la teleradiología, profesionales y radiólogos en el que desde casa pudiesen hacer el informado y en el que además todo ese tipo de como pruebas de una departamental que forma parte de la historia clínica pueda ser consultada allá donde se encuentre el médico que está atendiendo. Esto que quiero compartiros con vosotros también es algo en el que viene a complementar la experiencia del paciente, que nosotros hemos denominado carpeta de salud. Es un apartado a través digital a partir del que puede interactuar y en donde puede pues, recoger lo que es su... al final es una herramienta de autogestión, ¿vale? Autogestión de salud de una manera práctica, sencilla, para que ese paciente, ese asegurado pueda pues, acceder a su información clínica. Es suya, nosotros la custodiamos, pero ellos es el propietario de la misma, donde puede acceder a su tratamiento que tiene de la enfermedad, donde puede además tener una visualización de cuáles son las actividades por los programas de salud en los que está inscrito para ver cuáles son las actividades, su seguimiento. Veíamos anteriormente la monitorización de registro de actividades del paciente, la telemonitorización, todo ese tipo de registros en los que puede tener acceso a ellos. Y, por supuesto, va a tener notificación de ese seguimiento de sus programas, ¿no? Incluso pues, pueda compartir información clínica en el que él tenga, porque ha sido atendido en otro sitio, y la pueda compartir con su médico responsable de ese seguimiento suyo. Bien, esto hasta aquí, pues elementos en lo que es la prestación y lo que es todo el seguimiento, ¿no? de ese paciente. Hemos implementado en este tiempo herramientas que han sido realmente el contacto con los pacientes, pues para ver lo que era su seguimiento de COVID. Ayer lo veíamos como responsables de la parte de gobierno, ¿no? En salud, y nos decía pues la necesidad de ese seguimiento. Pues nosotros hemos implementado en el que de una manera recogiendo las distintas entradas de ese chatbot que veíamos de autotriage, veíamos del call center, en donde puede ser de la propia historia, todo, ¿vale? Pues teníamos esos contactos con los pacientes. Y esos pacientes donde hemos contactados a través, utilizando herramientas de RPA, herramientas donde un IVR, pues al final la ha contactado, le ha pasado de un estado al otro, donde a través del WhatsApp les hemos ido recogiendo el estado, pero al final el resumen es que hemos hecho un seguimiento diario y continuado de su estado, y en donde el volumen de interacciones con estos pacientes era tan alto en el que nos hemos dotado de herramientas para poder, digamos, poder hacer una clasificación, poder ser oportunos en el contacto con ese paciente, en donde no sea un acompañamiento, no un incordio, ¿vale? En el que él nos pueda decir cómo se encuentra en el momento que lo necesita. ¿Para qué? Para poder hacerle un seguimiento y se sienta arropado. Ahí nos cambia mucho una tendencia que va a ser la del acompañamiento de este paciente a través de distintas herramientas. Bien. Estos son otra serie de elementos que hemos tenido que poner en marcha, ¿vale? Como compañía, y donde simplemente a modo de referencia, ¿vale? El cómo ha incrementado la utilización de estas herramientas que estaban, pero que como consecuencia de este amigo que os presentaba, de este nuevo ejecutivo que se ha incorporado a todas las empresas, que es nada más y nada menos que el COVID, pues ha hecho que utilicemos de una manera exponencial. Os he compartido unos cuantos, ¿vale? Proyectos, unas cuantas mecanismos, ¿vale? Nuevos, en donde lo que nos ha llevado ha sido a tener un impulso, ¿vale? Cuidado más delicado de lo que son nuestros pacientes, nuestros asegurados, donde los hemos acompañado, donde hemos implementado nuevos mecanismos de relacionamiento, ¿no? En este tiempo nosotros hemos implementado más de 80 proyectos,
donde, por supuesto, no todos han sido igual de exitosos, pero sí tengo que decir en el que todos y cada uno de ellos han estado centrados en el mejoramiento y en el cuidado de ese paciente. Nosotros hablamos en este 2020 de nuestros logros, ¿no?, que estamos llevando a cabo, pero el mayor logro de todos es en el que no hemos perdido lo que ha sido nuestro valor de base, que es ser una organización que cuida a las personas en el mundo de una forma integral, como estaba empezando mi charla. Y ese es el mayor de los logros que hemos llevado a cabo. La tecnología, la salud digital, todos este tipo de herramientas, al final son una ayuda, son un elemento que será bueno siempre y cuando seamos útiles y sea útil para facilitar la vida y el cuidado de nuestras personas, de nuestros pacientes. Si no, pues se convertirá en un proyecto tecnológico que no aporte ese valor que realmente debe aportarnos en el cuidado de las personas. Hemos hecho otras cosas en este tiempo, sin duda. Hemos montado nuevos centros en tiempo récord. Hemos creado pues, nuevos espacios para el seguimiento del COVID. Hemos abierto nuevas clínicas, ¿vale?, en Colombia y fuera de Colombia. Y esto es un ejemplo en el que esto entra dentro de lo que es la adaptación, de lo que es, pues, Keralty, en donde no podemos perder de vista que es llegar allá donde estamos ayudando a nuestros pacientes. Dicho un poquito lo que es la introducción del repaso de lo que ha sido esto, la pregunta siguiente es, ¿cuál va a ser el futuro, ¿no? Es cierto que veíamos yo llevo en esto ya unos cuantos años y en la última década, incluso en la anterior, una de las cosas que parece que todo lo iba a revolucionar es la historia clínica electrónica. Y de hecho hoy la historia clínica electrónica es un pilar de base. Todas estas consultas virtuales, toda esta serie de datos que recogemos de los pacientes están y deben de estar recogidos en la historia clínica única del paciente. Ahora nos vamos y estamos trabajando en una historia de salud digital que aprende, que sea inteligente, ¿vale? Pero ¿cuál va a ser el futuro? Pues el futuro no lo sabemos. O sea, yo no me atrevo y sería muy osado por mi parte para decir cuál es el grado de utilización que vamos a tener de cada una de las mecanismos de comunicación que hemos implementado. Solamente puedo decir que mirando así a lo lejos, ¿no?, imaginando qué va a ser y viendo qué ha pasado en los últimos meses, creo que vamos a tener que estar sometidos continuamente a una mejora continua y a través de elementos como que se incorporen a nuestra organización como este, ¿vale?, pues nos va a acelerar o nos va a decir cómo queda el nivel de utilización de este tipo de herramientas y de elementos de soporte. Yo podría preguntar, ¿no?, en voz alta, ¿va a ser más digital el futuro que nos espera? Pues estoy convencido que sí. Va a ser más digital el futuro que nos espera que el futuro que teníamos antes de la pandemia. ¿Va a ser solo digital, como escuchamos en muchos foros? Pues no va a ser solo digital. Lo digital y los mecanismos digitales no van a poder sustituir las consultas presenciales. No. Van a tener un espacio complementario entre lo digital y la consulta presencial. ¿Vamos a dejar de ir a los hospitales? No. ¿Vamos a dejar de ir a los centros de salud? No. ¿Vamos a interactuar de un modo digital más de lo que lo veníamos haciendo? Sí, sin duda, ¿vale? Pero no va a ser una sustitución. Va a tener un espacio afianzado, donde también creo que la actividad digital que estamos empleando va a bajar frente a los números que tenemos hoy. Pero, insisto, es una creencia, no lo sabemos. Este evento digital que estamos hoy todos reunidos, pues seguramente van a seguir manteniéndose eventos digitales, pero ¿van a sustituir a los presenciales? Yo creo que no.
seguirán produciéndose eventos presenciales o sea, congresos presenciales y congresos digitales. Tendrán un nuevo espacio. Igual nos va a pasar en el cuidado de nuestras personas. ¿Vamos a tener un mundo más conectado, por tanto? Sin duda, va a ser más conectado, donde la interoperabilidad de la información y de la historia clínica tenderá a ser mayor cada vez. ¿Vamos a tener interacción remota? Sin duda que sí, vamos a ir a tener esa interacción remota. Pero todo esto parece que es contradictorio con la humanidad que necesita el cuidado de salud. Muchas veces, y todos somos pacientes y estamos en foros de este tipo, nos olvidamos que cuando llegamos a un hospital por una enfermedad nos sentimos vulnerables y nos imaginamos ese journey del paciente completamente digital, inhumanizado, pero que cuando nosotros mismos vamos, como tal, simplemente con que haya alguien que nos guía, nos diga por aquí, por allí, yo te oriento, nos está dando una tranquilidad. Eso hay que cuidarlo. Por tanto, ese mundo que nos espera y ese futuro tiene que ser apoyado en lo digital, que va a ser más digital, pero también debe ser más humano, porque estamos hablando de la salud y del cuidado de la salud de las personas. ¿Va a ser un mundo mejor al que vamos? Sí. Vamos a tener más cuidado, más respeto. O sea, mejor, o sea, desde el punto de vista, ¿va a ser mejor que el que tenemos ahora? No, pero vamos a tener más respeto, vamos a tener más cuidado en la interacción con las personas. Pero no quiere decir que sea mejor ni peor. Vamos a utilizar algo que está muy en boca de todos, con esa utilización de la inteligencia artificial, los datos. Pues sin duda, sí, vamos a tender a una medicina personalizada, a una predicción de lo que pueda ocurrir. Sin duda va a ser así. Pero el resumen es que estamos llamados a una mejora continua. Esto nos ha llevado a que necesitamos mejorar día a día. Estábamos anclados en el pasado. Hemos mejorado, pero no es suficiente. Y vamos a tener que correr y estar sometidos a esa mejora continua mes a mes. Y está demostrado, y esta pandemia nos lo ha demostrado, en el que podemos hacerlo. Y esto, el futuro está en nuestras manos, sin duda en nuestras manos. Por tanto, y para terminar, quiero agradecer a todo mi equipo el trabajo, ¿vale?, que se ha realizado en este tiempo y lo que nos queda por delante. Con esto quedo pues pendiente a vuestras preguntas y agradecer el tiempo. Claro que sí, Santiago Tovar, muchísimas gracias. Vamos a ir con preguntas, que es muy, muy importante también darle espacio a la participación de los asistentes. Y mira, Gonzalo te pregunta, al acelerar las consultas y servicios de telemedicina, ¿les preocupa la ocupación de las clínicas o van a transformarlas para prestar servicios de mayor criticidad? Pues es parte de como lo que comentaba, ¿no, Gonzalo? Gracias por tu pregunta, me parece muy buena, es una reflexión al interior que hacemos. Yo creo que va dentro de la agenda, lo que vamos a tener, la agenda del profesional sanitario, vamos a tener una agenda mixta. Van a haber consultas presenciales y consultas virtuales. Eso lo que nos va a llevar es a mejorar esa consulta virtual y sin duda los mecanismos de la consulta presencial que van a estar. Para mí van a convivir. Muy bien, Leticia te pregunta qué áreas de oportunidad se presentaron durante la implementación de estos proyectos y cómo le dieron respuesta a estos. Pues mira, Leticia, magnífico porque además es parte de lo que hemos vivido. Nosotros te nombraba que teníamos pues nada más y nada menos que 80 proyectos, iniciamos con una visión en donde el que nos ha enseñado cómo teníamos que ir mejorándolos y esa oportunidad nos lo daba nuestro propio paciente, nuestro propio asegurado y nuestros profesionales sanitarios, así como el ecosistema conjunto de profesionales que estaban alrededor de esto. Estábamos sometidos a una mejora, a una, digamos, cuestionamiento de mejora constante. Entonces, cualquier cosa de las que veíamos la íbamos haciendo
donde no nos parábamos en ver qué es lo que, o si estaba mal, estaba mal. Si había que mejorarlo, lo mejorábamos y lo implementábamos, como has visto, de una manera rápida. De días estábamos sacando versiones nuevas para poder mejorar esa experiencia. O sea, día a día estábamos buscando. También hemos hecho muchas encuestas a usuarios, a pacientes, para tener su feedback. Muy bien. Mario dice, ¿cuál es el plan digital de Keralty a largo plan, a corto, mediano y largo plazo a nivel digital? Pues mira, nosotros nos encontramos dentro de la elaboración de un plan estratégico que teníamos en materia digital que vamos a reevaluar. Nosotros teníamos un plan hasta ahora donde el paciente sí se encuentra en el medio, sin lugar a duda. La utilización de la información era una de ellas, con la creación de una historia clínica digital que aprenda, o sea, inteligente, que pueda ser parte de ayuda para el profesional sanitario, que le pueda permitir ofrecer una medicina personalizada y predictiva de cara a lo que es ese paciente, anticipándonos a sus enfermedades y dándole la que necesita, colocándole en el programa de salud a medida. Esa interacción, ¿vale? Va a haber mucha remota, donde queremos pues implementar la telemonitorización y hacer una salud digital más inteligente. Esa es donde va nuestra ruta de trabajo y donde sin duda pues iremos en el corto trabajando muy cerca, mirando qué es lo que pasa en el medio y dónde va el futuro. Gonzalo pregunta, para el seguimiento de pacientes, ¿han habilitado algún tipo de sensor médico conectado con su plataforma o es el paciente el que inserta manualmente sus datos? Las dos. Hemos hecho y estamos haciendo pruebas tanto en nuestra sede en Estados Unidos como aquí en Colombia, en donde al paciente le estamos entregando una serie de dispositivos, un kit, en donde ellos tienen una serie de dispositivos y donde coja una serie de constantes vitales. Estas son reportadas de una manera automática a nuestra central de monitorización de pacientes, que está integrada con la historia clínica del paciente y donde lo queremos implementar una historia, o sea, una inteligencia artificial para que permita predecir determinados comportamientos anómalos y generar esas alarmas. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también hay elementos, tanto en app como en portal, donde el propio paciente puede registrar él mismo sus constantes, mediante una serie de cuestionarios que sí llegan a esa misma central de monitorización de pacientes. Dice Daniela, ¿cómo podemos tangibilizar la experiencia centrada en la persona utilizando canales digitales? Sí, o sea, esta pregunta es muy buena, ¿vale? Nosotros al interior, en estas encuestas que estamos lanzando, nos medimos una serie de KPIs pues, para ver cómo podemos medir esa satisfacción por parte del usuario, donde pues, a través de las encuestas normales de al finalizar algo que nos dicen cómo va, por llamadas, por todo, podemos o intentamos recoger ese feedback, ¿vale? De lo que hay. Preguntaba antes cuál sería a mí mismo en el futuro cosas que hay que mejorar, ¿no? El tema de la humanidad muchas veces choca con esta parte digital, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos para tener ese feedback, cómo se utilizan las herramientas que ponemos, qué ventajas tiene para, lógicamente, asegurarnos constantemente de que esa humanidad la estamos llevando en el cuidado de las personas. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y hay que medirlo y monitorizarlo de una manera muy constante. Ronald te pregunta, ¿cómo hacemos para que los médicos se comprometan más y vean más amigable el uso de estas nuevas tecnologías en la atención? Pues mira, yo creo ahí que hasta ahora, o sea, nosotros haciendo las cosas fáciles, poniendo una historia de clínica que sea amigable, haciéndole que de una manera natural
pueda acceder a este tipo de consulta virtual. De una manera natural pueda hacer una prescripción. De una manera natural pueda tener una ayuda a la toma de decisiones clínicas. Lo cogerá. Yo digo siempre en el que cuando implementamos este tipo de cosas tenemos del 100% de usuarios, ¿vale? El 33 son multidisciplinarios, lo van a utilizar. Otro 33 lo va a no querer utilizar de entrada y otro 33 en función de cómo lo hagamos. Es obligación nuestra. Hoy cuando nosotros nos bajamos una app en nuestro teléfono, en los primeros minutos, si somos capaces de que nos enamore, la utilizamos, si no, la abandonamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces los médicos se subirán y la utilizarán en tanto en cuanto nosotros seamos capaces de facilitarles la vida y no complicársela. Tenemos que sentarnos en su silla y ser capaces de ponerle a ellos lo que realmente necesitan y no complicarles la vida. Ahí lo utilizarán. Tenemos dos más, Santiago. Girat dice, todo ese esfuerzo se está alimentando con una estrategia de arquitectura de datos. ¿Qué tanto de esa información se usa para establecer sus modelos innovadores de acceso y contratación en salud? Sin duda, y antes lo ponía, en el futuro uno de los elementos clave, y se dice que el petróleo sin refinar del futuro son los datos, que convertiremos en esa gasoil, gasolina. ¿Para qué? Para que nos dé esa capacidad de poder mejorar. Sí, la respuesta es sí. Tenemos todo un plan de trabajo, una arquitectura, ¿vale? Para poder utilizar lo que es la información, pasar de lo que es el data analysis estático a una analítica de datos avanzada y donde nuestro foco está ahí. ¿Para qué? Para poder utilizar, pero ya no solamente o sea, es para cuidar a nuestros pacientes, en anticiparnos a las enfermedades que puedan tener y poder darles una medicina más personalizada a la que necesita. Mi programa de salud, por ser un enfermo crónico en EPOC, puede ser distinto al del enfermo crónico con EPOC y con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Pues porque tiene una patología, tiene una serie de hábitos en su día a día. Eso es lo que tenemos que utilizar, esa data, para hacer una historia de salud inteligente que nos permita cuidar mejor a nuestros pacientes. Esa es, por tanto, es un sí. Gracias. Y rápidamente la última pregunta ya para cerrar. Te dice Aura, ¿cómo debe ser el plan estratégico de comunicaciones y mercadeo desde el asegurador ajustado a esta nueva era? Es decir, ¿qué se debe incluir, qué no puede faltar? Hacerle la vida fácil y saber qué es lo que tiene a su disposición el asegurado y el paciente. Es un canal más que tiene los canales digitales de apoyo, pero en el que tenemos que hacerle, insisto, la vida sencilla y fácil. Y trabajando de la mano. Buen cierre, Santiago Tovar. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Smart Health LATAM Summit. Muchas gracias a vosotros, Beatriz, y a todos y cada uno de los asistentes. Muchas gracias. Y de España nos vamos para México porque nos acompaña Igor Fermín con la conferencia Ejes Estratégicos para Impulsar la Transformación Digital en la Atención Médica y la Experiencia del Paciente. Igor es experto en transformación digital con una amplia experiencia internacional en diferentes industrias y principalmente en el sector salud. Actualmente es Digital Transformation Advisor de Healthcare y Life Science para Latinoamérica en Google. Así que los dejo con Igor. Adelante.